Revisaremos el día de hoy dos temas, endogamia y flujo génico, como parte de esta unidad 3, genética de poblaciones. Para hablar de endogamia, revisaremos primero qué son los apareamientos aleatorios, el concepto de heterocigosis y homocigosis, para finalmente hablar de endogamia. En este apartado también revisaremos lo que son los efectos de la selección natural y los apareamientos no aleatorios sobre las frecuencias alérgicas. Recordemos que cuando hablamos del principio de equilibrio de Hardy-Weinberg había una lista larga de supuestos asociados para la derivación de este principio matemático. Nosotros vamos a violar primero los supuestos para explorar las consecuencias de las fuerzas microevolutivas en el acervo génico. Y el supuesto que vamos a violar es que los genotipos se aparean al azar con respecto a su genotipo en este locus en particular. Y hay muchas maneras en que este supuesto puede violarse. La primera violación sería que algunos genotipos pueden tener más éxito en aparearse que otros. Y en este caso hablamos de lo que es la selección sexual. Aunque se ha vuelto un cliché, y cuando hablamos de grupos humanos, hablar de personas sexys, por ejemplo, Angelina Jolie, Brad Pitt o Jennifer Aniston, recordemos que la selección natural ocurre cuando un carácter permite que haya un mayor número de apareamientos y un número mayor de progenie. Aunque estas tres personas sean igualmente sexys, en el caso de la elección masculina y femenina, solamente aquellas parejas que tengan hijos son los que son capaces de dejar ciertos atributos. En este caso de estas parejas, Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron hijos y dejaron copias de sus genes. Los atributos que hacen más sexys a las personas varían culturalmente. Sin embargo, en la naturaleza hay muchos casos registrados en los cuales ciertos caracteres hacen más atractivos a los machos y las hembras pueden escoger entre los individuos que desplieguen mayores, por ejemplo, colores en las gargantas para los cormoranes, colores diferentes para las papadas en iguanas o en lagartos, los colores y tamaños de las arañas machos, la presencia de cuernos en algunos organismos o el tamaño que presenten. Es importante recalcar que cuando hablamos de selección sexual debe de haber una elección voluntaria por parte de algunos de los sexos, en general el femenino, y un despliegue de características dimórficas que difieran entre machos y hembras. Es por esto que en los invertebrados, en donde hay fecundación externa, este tipo de selección sexual no es posible encontrarla. Solamente los casos de fecundación interna, en los que los machos tienen que acceder a las hembras, podrían tener involucrado este tipo de selección. Otro tipo de violación al supuesto de que los apareamientos ocurren al azar es cuando los genotipos que son diferentes entre sí pueden aparearse más a menudo de lo que se espera al azar. Si pensamos, por ejemplo, en Will Smith y Jada Pinkett, podemos ver la diferencia en alturas. Si el genotipo que estuviera ocasionando el atractivo fuera la altura, ellos dos se habrían atraído por ser opuestos. En la naturaleza encontramos este tipo de apareamiento negativo preferencial
Y un ejemplo son los sistemas de autoincompatibilidad en angiospermas, en los cuales los morfos diferentes o los genotipos diferentes para el locus de este sistema genético son los que se aparean. Este tipo de apareamiento negativo preferencial tiene un efecto similar al que tiene la selección balanceadora, es decir, hay un incremento en los fenotipos heterocigotos, a diferencia de lo que ocurre cuando hay selección natural. En este caso, los heterocigotos se incrementarían para varios locis y no solamente para uno. Tendríamos un incremento mayor en la heterocigosis como consecuencia de estos tipos de apareamientos. Finalmente, otro tipo de violación al supuesto de apareamientos aleatorios sería aquellos en que los genotipos que son similares pueden aparearse entre sí más a menudo de lo que se espera por azar. Pensemos en el caso de esta fotografía en la que presentamos a dos individuos que son pelirrojos. Si el color de cabello fuera un motivo para que ellos se reconozcan como similares y quieran aparearse más entre ellos, tendríamos pronto poblaciones en las que habría muchos individuos de color pelirrojo y los individuos con colores diferentes. Este mecanismo se ha propuesto como un mecanismo para la especiación y uno de los ejemplos que más se ha discutido es el de estos pájaros que son conocidos como pájaros bobos, en el que un conjunto de características como el color de sus patas y el tipo de danzas que hacen para el cortejo hacen que se reconozcan estas poblaciones como diferentes y a lo largo del tiempo llevan a una separación y podemos tener, por ejemplo, ahora a los pájaros bobos de patas azules y a los pájaros bobos de patas rojas. Sabemos que cuando hay selección sexual o apareamientos preferenciales, los genotipos de los padres tienen diferentes oportunidades de ser incluidos en la reproducción y como resultado de esto, las frecuencias genotípicas y alélicas tenderán a cambiar de una generación a la siguiente. Y por último, una de las formas en las que se viola este supuesto de los apareamientos al azar es cuando los individuos emparentados se aparean más frecuentemente. Y esto puede ocurrir en el nivel máximo, que es la autofertilización o el apareamiento entre padre e hijo, hermanos, primos, tíos. Los ejemplos en las poblaciones humanas más conocidos son los de las casas reales europeas, en los que padres, hijos y primos hermanos se casaban entre sí. Sin embargo, a nivel de poblaciones pequeñas, estos apareamientos también ocurrían, sobre todo en tiempos en los que los transportes impedían los movimientos entre diferentes poblados. La autofertilización es posible solamente en individuos hermafroditas. Sin embargo, la mayoría de las angiospermas lo tienen e inclusive tienen mecanismos como la presencia de anteras sobre los estigmas que facilitan este mecanismo de autofertilización o la presencia de flores cerradas en las cuales los órganos masculinos y femeninos nunca son expuestos y la producción de semillas se deriva completamente de la autofertilización. Para entender los efectos de la endogamia, analicemos el caso más extremo, que sería la autofertilización. Para ver esto, pensemos primero que la descendencia de los homocigotos de un apareamiento entre dos homózigos va a ser homocigota, es decir, toda la progenie presentará homocigotos. La mitad de la descendencia de un cruce entre dos heterocigotos serán
heterocigotos y la otra mitad serán homocigotos. Por lo tanto, con autofertilización esperaríamos que para un individuo que tiene algunos de sus genes en homocigosis, todos sus genes sean homocigotos. Y para los genes que tengan genotipos heterocigotos, estos contribuyan o se reduzcan en una mitad, porque solamente la mitad de ellos van a ser heterocigotos. Por lo tanto, la consecuencia de la autofertilización son muy claras al respecto del efecto que puede tener. Primero, la endogamia no va a alterar las frecuencias alélicas, no va a introducir nuevos alelos, trabaja con los alelos que tiene un individuo, pero va a causar cambios en las frecuencias genotípicas. La endogamia va a reducir la frecuencia de heterocigotos esperados en equilibrio de Hardy-Weinberg. Es decir, vamos a esperar encontrar que todos aquellos genes que estuvieran en heterocigosis ahora reduzcan su frecuencia a la mitad. Solamente la mitad de los genes que teníamos en heterocigosis van a producir una mitad de heterocigotos y la otra mitad de homocigotos. No se van a eliminar completamente, pero su frecuencia se va a reducir necesariamente. Y finalmente, aunque la autofertilización solo es posible en las plantas que son funcionalmente hermafroditas, los apareamientos endogámicos pueden reducir la heterocigosis y esta va a ser proporcional al coeficiente de endogamia. Un coeficiente de endogamia va a tomar valores de 1 cuando la especie se autofertiliza y de 0 cuando la especie se aparea al azar, pudiendo tomar valores de 0.5, por ejemplo, para la relación padre-hijo, 0.25 para hermanos, 0.125 para medios hermanos y primos en segundo grado. Si comparamos nosotros las frecuencias de los homocigotos, la homocigosis y la frecuencia de los heterocigotos, la heterocigosis, que se espera en Hardy-Weinberg contra la que se espera con endogamia, podemos ver en esta gráfica lo que habíamos comentado anteriormente. La disminución de heterocigotos, estas líneas en rojos, va a ser más drástica cuando tengamos autofertilización, lo que se ve en la esquina inferior derecha, a comparación de lo que pasaría con endogamia parcial entre padre e hijo con 0.5 en la esquina inferior izquierda y comparado de lo que se espera en un apareamiento entre hermanos. Cabe destacar que en las sociedades humanas existen tabús y reglas acerca de los apareamientos entre familiares y parte de esto es debido a que en homocigosis algunos alelos que eran letales o deleterios, es decir, que causan enfermedad, se tienden a expresar más. En los animales en donde estos tabús y leyes no existen, se pueden encontrar apareamientos legales, aunque hay mecanismos entre organismos sociales, por ejemplo, que previenen este tipo de apareamientos. Por ejemplo, la expulsión de los monos o de adultos jóvenes de manadas o tropas. Para continuar con uno de los últimos temas de esta unidad 3, hablaremos de lo que es el flujo génico y en este caso un poco de lo que es la migración como la contraparte ecológica de este flujo génico, de esta microfuerza evolutiva
cómo éste afecta en la diferenciación de las poblaciones. En la sección pasada revisamos cómo la endogamia viola el supuesto de los apareamientos al azar dentro de las poblaciones, pero hay otras formas en las que este supuesto también se viola. Y esto ocurre cuando sabemos que los individuos dentro de una población se aparean más frecuentemente con aquellos que están cercanos. Si nosotros nos fijamos en este cuadro de Escher y pensamos que cada una de las poblaciones es una de las franjas, pensemos en la posibilidad de que una de las aves en el tercer renglón de abajo hacia arriba se aparee con las lagartijas que aparecen en el tercer renglón de arriba hacia abajo. Esta es muy baja porque las poblaciones están muy distantes. Y entonces esperamos, que es lo que observamos, que en el tercer renglón aparezcan más figuras con tipo de aves y en el tercer renglón aparezcan más lagartijas. Inclusive en este renglón podríamos ver cómo los insectos se aparearían con mayor frecuencia entre los insectos que lo harían con las lagartijas. Cuando los individuos crecen en sitios más cercanos, estos tienden a ser genéticamente similares, muchas veces por cuestiones de relaciones de parentesco. Por ejemplo, los hijos tienden a vivir junto con las mamás o los abuelos en grupos sociales, o inclusive por términos de adaptación. Si vivimos en sitios salinos, se espera que muchos de los individuos presenten genes que les permitan tolerar o resistir altos índices de salinidad. Y en este caso esperemos que sean genéticamente similares. Y por ello el impacto del apareamiento local es similar al que tiene la endogamia en una población panmíctica. En este diagrama podríamos, por ejemplo, ver que en el primer caso tenemos una distinción de nuestras poblaciones locales. Es decir, aunque podamos pensar que la especie es verde, una de las poblaciones tiene una mayor presencia de alelos azules porque los individuos tienden a aparearse más entre ellos, y la otra colores más amarillentos porque sus individuos tienen apareamientos locales. En el segundo caso vemos cómo, si hay intercambio entre las dos poblaciones, esperaríamos que éstas tengan un color más homogéneo. Y esto es el resultado de los procesos de migración. Para entender el flujo génico, primero tenemos que entender qué es lo que ocurre cuando no hay flujo génico. Y en este caso hablamos de la diferenciación genética entre poblaciones. Y cuando hablamos de esto queremos decir que las frecuencias de los alelos comunes a diferentes poblaciones van a ser diferentes. Es decir, que en un sitio pueden predominar algunos alelos y en otro sitio otro tipo de alelos. Y que algunas poblaciones van a poseer alelos únicos que no están representados en otras poblaciones. Cuando hablamos de flujo génico, hablamos de los efectos de la migración. Y estos son similares a los efectos que esperaríamos de la mutación, es decir, de la aparición de nuevas variantes biológicas. Sin embargo, estos pueden ocurrir más fácilmente porque los alelos, cuando entran en una población local, entran o pueden entrar con una frecuencia mayor. La migración, como un elemento ecológico, mueve individuos. Sin embargo, para que exista flujo génico efectivo, requerimos que los alelos que provienen de los individuos que están migrando se incorporen al acervo genético, es decir, los individuos se reproduzcan y dejen copias de su descendencia. Resumiendo, cuando
no hay migración, se espera que las frecuencias alélicas de cada población cambien independientemente y por lo tanto las poblaciones locales se van a diferenciar una de otra. La diferenciación se da con respecto a las frecuencias alélicas. Las diferencias entre las poblaciones se van a cortar cuando existe migración, es decir, intercambio de individuos entre las poblaciones. Y el efecto de la migración es que las poblaciones van a ser más homogéneas en cuanto a las frecuencias alélicas y el número de alelos que se compartan entre las poblaciones. Podemos ver en este esquema cómo la combinación de dos poblaciones nos dan una población mucho más parecida. En el esquema inferior, en donde vemos los patos migrando, podemos ver que las poblaciones que eran predominantemente cafés tienden a ser blancas cuando hay migración de un individuo de estas características. Este elemento es uno de los que más se ha estudiado como un efecto del estudio de la migración en términos ecológicos y se ha entendido de mejor manera desde el punto de vista genético. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de fuerzas microevolutivas, hablamos también de todos aquellos cambios que hay en frecuencias alélicas o genotípicas causados por la deriva génica, por el flujo génico, la selección natural, las mutaciones que aparecen, a las cuales hemos dedicado el segundo tema de la primera unidad de esta asignatura y los apareamientos no aleatorios de los cuales hablamos en esta misma presentación.